La paz del Señor, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar junto a ustedes nuevamente en el curso teológico medio de TESPE. Dios mediante, ¿verdad? En este momento estaremos entonces dando inicio así a nuestra clase de la carta de primera y segunda de Corintios. Antes de comenzar la clase, quiero contarle entonces que la semana pasada no pudimos entregarle la clase debido a las fiestas que estábamos de Semana Santa, pero hoy ya estamos subiendo entonces este primer estudio de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Lo vamos a hacer entonces en dos clases porque sería demasiado largo ya el hacer el estudio de la primera y segunda carta a los Corintios en un solo video. Entonces hoy vamos a ver primera carta de los Corintios y la próxima semana, Dios mediante, estaremos con segunda carta a los Corintios. ¿Ya? Bien, vamos entonces con la primera carta a los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios. Ahí ustedes pueden ver en su pantalla tenemos una fotografía actual en la ciudad de Grecia, perteneciente al templo del dios Apolo, de la época en que Pablo fundó la iglesia a los Corintios en su segundo viaje misionero. Ya un templo que actualmente todavía quedan restos. Ya recordemos que habían varios templos, ¿verdad? Pero dos templos eran de suma importancia para ellos, que era el templo del dios Apolo y también el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor. Historia. Según la mitología griega, la antigua Corintio fue fundada con el nombre de Efirá por Sísifo, quien fue su primer rey, y con sus sucesores. Inicialmente sus hijos Glauco y Ornitión, se hizo una ciudad especialmente próspera y poderosa. Ornitión continuó la dinastía hasta su derrocamiento por los dorios. La ciudad en aquella época se llamaba Efira y más tarde su nombre cambió a Corinto, en una época desconocida, probablemente durante la conquista doria. El nombre se hace derivar de Corintio, hijo de Zeus. A partir de los siglos 9 y 13 a.C., experimentó un gran crecimiento, en el que llegó a ser la ciudad más grande de Grecia. A causa de su ubicación como cruce de caminos tanto terrestres como marítimos, destacó como lugar de intercambios comerciales, lo que conllevó que fuera una de las primeras ciudades en producir moneda. En el año 146 a.C. sufrió una gran destrucción por parte de las tropas del cónsul romano Lucio Mumio, pero los romanos la reconstruyeron a partir del 44 a.C., en época de Julio César. Era una ciudad importante para los primitivos cristianos. Pablo de Tarso visitó la ciudad, inició una iglesia y le dirigió algunas de sus epístolas. Vemos entonces que la ciudad de Corintio era un importante puerto, una importante ciudad llena de vida, de comercio, y el apóstol Pablo entonces, como dije anteriormente y vamos a ver más adelante, en su segundo viaje misionero, entonces llega a esta ciudad cosmopolita ya de la época, esta ciudad portuaria que era también en la época importante porque era la capital de la región de Acaya, ya de toda aquella región de Acaya, lo que es actualmente hoy en día, hasta el día de hoy, Grecia. Ahí a la mano derecha ustedes pueden ver una fotografía de uno de los puertos de Corinto, posiblemente donde el apóstol Pablo caminó o estuvo ahí o desembarcó ahí. Aquí tenemos unos mapas entonces donde podemos ver la ciudad de Corintio, que
Se ubicaba frente también a la ciudad de Efesio, desde donde Pablo escribió entonces la carta a los Corintios, ya en su tercer viaje misionero. Dijimos entonces que la iglesia de los Corintios fue fundada en el segundo viaje misionero. Esto está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya. Recordemos cuando Pablo llega de Atenas a la ciudad de Corintios junto con Aquila y Priscila, que eran también fabricantes de tiendas, y durante 1 año y medio aproximadamente Pablo se queda ahí entonces y funda la iglesia de los Corintios, ya, esta importante iglesia, que como dije anteriormente estaba ubicada, si vemos acá, frente a lo que es la ciudad de Éfeso, ya, aquí está el mar Egeo, lo que es actualmente hoy en día Grecia, ya. Ahí entonces tienen un mapa ustedes para más o menos ubicarse, una aproximación de donde queda ubicada la ciudad a los Corintios. Vemos que está rodeada entonces por mar, era un importante, como les dije yo, puerto en la época, con mucho flujo, ¿verdad?, de gente, de comercio. La ciudad de Corintio. La ciudad antigua y rica fue destruida por los romanos en el 146 a.C. y sus ciudadanos fueron matados o hechos esclavos. Un siglo más tarde, Julio César refundó la ciudad, esta vez como colonia romana, y desde el 29 a.C. sirvió como capital de la provincia de Acaya. Fue poblada por gente de varias partes del imperio, soldados jubilados, hombres libres de Roma, judíos, etc. De hecho, se dice que se encontró ahí, ¿ya?, una parte de una inscripción, una parte parcial, ¿verdad?, de una inscripción de una sinagoga de los hebreos, ¿ya? Por lo tanto, confirma lo que dice Hechos capítulo 18, verso 4, de que en la ciudad de Corinto, cuando Pablo llegó, como era su costumbre, llegó a la sinagoga ahí en Corinto para predicar la palabra del Señor a los judíos que residían ahí en Corinto. Por lo tanto, esto es confirmado por la Escritura, ¿ya? Atención al comercio y los placeres de la vida y no tanto la vida intelectual. Los corintios, ¿verdad?, se preocupaban mucho no estaban tan preocupados de la parte intelectual como los atenienses, ¿ya? Estaban más preocupados ya de vivir la vida, de disfrutar de los placeres de la vida, ya, era una ciudad, ¿verdad?, muy libertina, por decirlo así, por ser puerto, ¿verdad? Casi todas las ciudades que son puertos son ciudades dadas a la inmoralidad, a los vicios, al libertinaje. Bueno, esto es lo que pasaba en la época en la ciudad de Corintio, ¿ya? De hecho, había un dicho en la época cuando alguien se iba, o lo que hoy en día los jóvenes le llaman parranda, ¿ya?, o de carrete. En la época los jóvenes decían: me voy a corinticiar, ¿ya? Voy a corinticiar, o sea, me voy de carrete, ¿ya? Era muy común esa palabra en la época, que quería decir, ¿verdad?, todo tipo de desenfreno. Aquí nosotros tenemos una vista aérea en el Google Maps, de la ciudad actual de Corintio en la Grecia. Y ahí está la provincia que Corintio, entonces, como dije anteriormente, era una importante ciudad porque era la capital de la provincia de Acaya, ya, de todas las otras ciudades que la rodeaban. La ciudad de Corintio, continuamos un poco. Una aristocracia de riqueza, por lo tanto los pobres fueron menospreciados o ignorados, ¿ya? Había una importante, ¿verdad?, elite, ¿verdad?, de gente rica en la ciudad de Corinto. Por lo tanto, cuando Pablo llega a Corinto y funda la iglesia, posiblemente a la iglesia se añadieron muchas personas con muchos recursos económicos. Esto hizo, ¿verdad?, con que muchos de ellos menospreciaran a los otros hermanos que posiblemente se convirtieron, que eran esclavos, que eran gente más pobre, y ahí donde hubieron dentro de la iglesia surgieron problemas.
Vemos en 1 Corintios, capítulo 11, ya, verso 17 al 22, ya. 1 Corintios capítulo 11, verso 17 al 22, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. ¿Ya? Entonces aquí vemos aquí que el apóstol Pablo reprende a los más ricos de la iglesia, porque vamos a ver más adelante, en la época se celebraba la cena del Señor, posiblemente semanalmente o mensualmente, como lo hacemos hoy en día en la iglesia, y era costumbre que juntamente con la cena del Señor, ya, se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta ágape, o la fiesta del amor, donde cada uno llevaba su cena, llevaba cosas para comer, y entre eso algunos llevaban hasta vino, ¿ya? Y ¿qué pasaba? Que los más ricos se juntaban, hacían su grupo, se juntaban con los más ricos, se servían la cena primero, y muchas veces los pobres estaban ahí mirando cómo los demás comían. Algunos no tenían ni para comer, otros se embriagaban. Entonces aquí Pablo reprende esta actitud, ya, que los corintios tenían. La carta a los corintios, ¿verdad?, es una carta de amonestación, pero también es una carta de orientación. Pablo, como pastor, como apóstol, orientando a la iglesia de Corintio, de cómo deben hacerse las cosas, cómo deben corregirse los distintos problemas que habían surgido dentro de la iglesia, ¿ya? El punto más alto de la ciudad, el templo de Afrodita, con sus varios cientos de sacerdotisas que servían a la vez como entrenadoras de la vida nocturna de la ciudad, ¿ya? Había una importante, como dije, aristocracia, debido a las riquezas que habían en la ciudad, porque era una ciudad muy comercial, y posiblemente muchos de los miembros de la iglesia eran comerciantes, ¿ya? También había en la ciudad de Corintio un importante templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, ¿ya? El cual tenía cientos de sacerdotisas prostitutas, ya, porque se practicaba mucho en aquella época la prostitución, ¿verdad?, sacerdotal, que servían en el templo de Afrodita. Ya, por lo tanto, una ciudad muy libertina, ya, una ciudad muy inmoral. El verbo corintianizar a veces significaba fornicar, y una chica corintia a veces significaba una prostituta, ¿ya? O sea, este es el ambiente, para que ustedes más o menos entiendan, donde se fundó la iglesia a los corintios, ¿ya? El apóstol Pablo fundó la iglesia de los corintios en su segundo viaje misionero. Ocasión y circunstancia. Pablo predicó el evangelio en Corinto durante su segundo viaje misionero, Hechos capítulo 18, en los años 48 al 51 después de Cristo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 18. Entonces dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, dice, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, dice, ¿ya? Entonces vemos que Pablo, cuando llega de Atenas, después de predicar aquel gran sermón del Dios desconocido, en Atenas, y tener no muchos frutos, pero hubo conversión allá, vemos que el apóstol Pablo entonces llega a la ciudad de Corintio, y justamente también llega este matrimonio que fue una bendición, que también estaba llegando a Corinto, que era Priscila y Aquila, que dice la palabra del Señor, habían sido expulsados de Roma juntamente con otros judíos, posiblemente, ¿verdad?, por revueltas que habían provocado. El emperador entonces decide que todos los judíos tengan que abandonar Roma. Ya estas expulsiones se hicieron frecuentes durante mucho tiempo, en la época de los emperadores, cuando los judíos causaban alguna revuelta, entonces eran expulsados para después
después de un tiempo, volver nuevamente a vivir en Roma, ¿ya? Entonces coincide esta llegada de Pablo a Corintio, ¿ya? Juntamente con Priscila y Aquila, que era un matrimonio que también conocían al Señor y también eran fabricantes de atiendas, ¿ya? Entonces se apoyaban como trabajando juntos, con las manos Pablo, para no ser una carga para la iglesia, se pone a trabajar haciendo tienda, ¿ya? Y dice la palabra del Señor que lo primero que hace, que era común en Pablo cuando llegaba a una ciudad, dirigirse hacia la sinagoga para predicarle primeramente a los judíos, ¿ya? Una vez entonces que los judíos rechazaban o no querían nada con el evangelio, entonces Pablo se volvía a los gentiles. Pues Pablo, recordemos, había sido llamado como apóstol de los gentiles, para predicarle a los gentiles, ¿ya? Comenzó su ministerio como normal en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los gentiles griegos, temerosos, que Jesús era el Mesías prometido. Quiero resaltar algo acá. Dice que Pablo entonces se dirige hacia la sinagoga para predicarle tanto a los judíos como a gentiles griegos, dice, temerosos, dice. Ya aquí hay una distinción entre gentiles, ¿verdad?, paganos, que adoran a otros dioses, y aquí está hablando, ¿verdad?, de griegos temerosos, o sea, gentiles temerosos. ¿A quiénes se les llamaba gentiles temerosos? Eran estos griegos temerosos, se les llamaba, ¿verdad?, a ellos que se habían vuelto al judaísmo, se habían circuncidado y observaban las leyes de Moisés o de la Torá. A estos griegos se les llamaba griegos temerosos. Fue los que Pablo encontró dentro de la sinagoga cuando fue a predicar, y los que le siguieron cuando Pablo abandona la sinagoga, ya cuando es rechazado por los judíos. Entonces a ellos se les llamaba gentiles o griegos temerosos, que eran para diferenciarlos de los otros griegos que eran paganos, que no conocían al Señor. Estos eran griegos prosélitos, que habían abrazado la fe judía, posiblemente aburrido de la idolatría, del paganismo, y se habían vuelto al Dios de Israel. Pero ahora abrazaban la fe en Jesucristo a través de la predicación del apóstol Pablo. Dice, creció su ministerio con la ayuda de Silas y Timoteo, y posiblemente porque ellos le trajeron una ofrenda económica de las iglesias en Macedonia, que le permitió dedicarse más a la predicación, ¿ya? Ahí en Corinto entonces Pablo se reencuentra con Silas y Timoteo, los cuales posiblemente, como dice acá, le traían una ofrenda económica, ya de los hermanos de Macedonia, donde él había fundado también iglesias y había tenido que salir arrancando, recordemos, ya por causa de la persecución de los judíos. Esto le permitió durante algún tiempo posiblemente dedicarse a la predicación de la palabra del Señor sin ser ya mantenido por la iglesia, o sin tener que depender de la iglesia de los Corintios. Y esto es muy importante, porque esto vamos a ver más adelante que trajo una controversia, trajo un problema, ¿ya? Y era una de las causas por las cuales Pablo fue cuestionado más adelante por los mismos corintios, porque él no recibía salario, no recibía sueldo de la iglesia, no quería recibir sueldo, sino que él trabajaba con sus manos haciendo tiendas, y también las iglesias de Macedonia lo ayudaban, ¿ya? Con el crecimiento del ministerio también creció la oposición. Creyeron muchos paganos, y también creyó Crispo, dice, el jefe de la sinagoga, y su familia entera, ¿ya? Con la predicación de Pablo ahí en Corinto, ¿verdad?, en la sinagoga perdón, de los judíos, posiblemente también se convirtió, ¿verdad?, el encargado de la sinagoga, llamado Crispo. Vemos ahí en Hechos capítulo 18, versos 7 al 8. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra
de Dios. Vemos entonces que a través de la predicación del apóstol Pablo, entonces se convierte Crispo, que es el encargado de la sinagoga, que no es cosa menor, hermano, no es cosa menor, porque él era judío, ¿ya? Ser encargado de la sinagoga era ser un rabí, ¿ya? Una persona que está encargada de abrir los libros de abrir los libros de Torá, de pasar los manuscritos para que fuesen leídos en el Shabbat, en el día sábado, ¿ya? Entonces, que él se haya convertido al Señor a través de la predicación de Pablo, con toda su familia, dice, no es cosa menor. Y un grupo también de griegos que creyeron, ¿ya? Y ahí se forma entonces la iglesia a los corintios. Dice, habiendo escapado recientemente de oposición brutal en Filipo, Tesalónica y Berea, Pablo se acercó a Corinto temblando de miedo, pero fortalecido. O sea, cuando Pablo llega, después de haber sufrido una feroz persecución en Macedonia, ya en la región de Macedonia, en la ciudad de Filipo, en Tesalónica, en Berea, por causa de los judíos que le tenían envidia, ¿ya? Pablo huye a Atenas, y de Atenas entonces viaja hacia Corinto. Y dice la palabra del Señor que Pablo llega a Corinto, ¿verdad?, temblando de miedo, debido a la persecución, posiblemente amenazas de muerte que él había sufrido, pero es fortalecido por el Señor. El Señor, llegando a Corinto, el Señor habla con Pablo y le pide que no tema, que él está con él, ¿verdad?, que el Señor está con él, y que hay mucho pueblo ahí, ¿ya? Mucho pueblo. ¿Qué quiere decir? O sea, había una gran obra por realizar en ese lugar. Vemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 3, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿ya? Pero el Señor había hablado con él, ¿ya? No temas, le dijo el Señor, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Pero cuando llega entonces a la ciudad de Corinto, él llega muy atemorizado debido a la persecución que él padeció en la región de Macedonia, ¿ya? Dice, se quedó en Corintio 1 año y medio, echando o colocando el único cimiento de la iglesia, Jesucristo, ¿ya? 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿ya? Entonces, el fundamento que lo colocó fue el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice que él colocó el fundamento, se está refiriendo de que él fue quien fundó la iglesia, ¿ya? Fue él quien inició la iglesia ahí en su segundo viaje misionero. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 18. Por lo tanto, por decirlo así, de alguna manera, la iglesia de los Corintios tenía una gran deuda con el apóstol Pablo, ¿ya? Una gran deuda, porque él era el padre, por decirlo así, espiritual de ellos, de los Corintios, y él había sido quien había, con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento y mucho trabajo, sin depender de ellos económicamente, porque como les dije anteriormente, Pablo trabajaba haciendo tienda y era mantenido por la iglesia de Macedonia, que lo ayudaban. Entonces, la iglesia de los Corintios en la realidad tenía una gran deuda con Pablo. Pablo no había querido recibir sueldo de la iglesia de Corintio, dinero, para que no se malinterpretase cuáles eran las intenciones reales de él, ¿ya? Pablo no quería que los corintios pensasen de que él estaba ahí por interés o simplemente por ganancia monetaria, sino que él estaba ahí para predicar el evangelio de Cristo. Salió de Corinto con Aquila y Priscila, fue a Jerusalén y Antioquía y Éfeso, donde permaneció 2 años y medio. Esto en el 52 al 55 después de Cristo. Durante su tercer viaje misionero, es de Éfeso que escribió la primera carta a los Corintios, ¿ya? Entonces, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, después de haber salido, ya 5 meses aproximadamente después, un año, Pablo escribe entonces esta carta porque comienzan a surgir los problemas dentro de la iglesia. En la realidad, como dije al principio, esta es una carta de orientación, un pastor orientando a la iglesia cómo debe conducirse
pero también es una carta de exhortación, de llamado de atención, porque a pesar de la iglesia de Corinto ser una iglesia muy espiritual, una iglesia muy enriquecida, con todos los dones espirituales, pero se comportaban como carnales, como niños espirituales. Y esto nos enseña también de que el don de Dios no es sinónimo, ¿verdad?, de muchas veces una buena conducta cristiana, de espiritualidad, ¿ya? A veces la persona puede tener un gran don de Dios, ser usada con el don de Dios, pero puede comportarse como una niña, como un niño, como un cristiano carnal, ¿ya? Mientras tanto vinieron otros a construir sobre el fundamento que Pablo había colocado en Corintios, Apolos, 1 Corintios capítulo 3, verso 6, y tal vez Pedro. En el verso 6, ¿verdad?, del capítulo 3, el apóstol Pablo dice entonces: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Pablo aquí le está haciendo ver de que el fundamento lo colocó él, ¿ya? Otros después vinieron a reedificar encima del fundamento de lo que él había colocado. Sabemos que el fundamento es Cristo, es la palabra, el Señor, es la predicación del Evangelio. Y después vinieron otros, después vino Apolo, posiblemente, aunque no hay evidencia de que Pedro estuvo o haya estado en la iglesia a los Corintios, Pablo hace mención de Cefas o Pedro, ¿ya? Ahí también surge una controversia, surge un problema. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia de Corintios se forman grupos, ¿ya? Un grupo, ¿verdad?, a favor de Pablo, el fundador de la iglesia de los Corintios. Otro grupo a favor de Apolo, que era un gran predicador judío de Alejandría, muy elocuente, poderoso en la escritura, dice la palabra del Señor. Otro grupo, ¿verdad?, a favor de Apolo, porque posiblemente lo encontraban más intelectual, tenía una mejor oratoria. Y otro, ¿verdad?, decían: no, nosotros somos de Cefas, somos de Pedro, porque Pedro fue uno de los 12, fue uno de los que anduvo con Jesús. Y aparentemente había un cuarto grupo, que era el grupo de los que decían: no, nosotros somos de Cristo. Aparentemente estos eran los más espirituales, pero eran los más carnales en la realidad, ¿ya? Es como hoy en día, ¿verdad? Aquellos que dicen: no, yo sirvo a Dios y no sirvo a hombres, no me someto a hombres, me someto a Dios. Aparentemente dan una apariencia de espiritualidad, pero en la realidad son unos rebeldes, unos carnales, ¿ya? Porque quien no se sujeta a una autoridad visible difícilmente puede sujetarse a una autoridad espiritual que no ve, ¿ya? Bien, ahora entramos a lo que es el material. Yo he dado una introducción entonces de la primera carta a los Corintios, de 1 Corintios, y ahora entramos a lo que es el material, la página 33, ¿ya? Abran su material. Autenticidad. La atestiguación a favor de esta epístola es más antigua que para cualquiera de las otras cartas de Pablo. Allá por el año 95 después de Cristo, estamos hablando del primer siglo de la iglesia, Clemente de Roma escribió a los Corintios en nombre de la iglesia de Roma y citó esta epístola en razón de haber sido ocasionada por la existencia de un espíritu de facciones en Corintios, condiciones que todavía persistían cuando Clemente escribió y a la que él hace referencia. Tomada la epístola del bendito Pablo el apóstol, que es lo primero que él lo escribió al principio de su predicación. Con verdadera inspiración os exhortó respecto a sí mismo, a Cefas y a Apolo, porque ya en aquel tiempo vosotros habéis transformado en partisanos. El lenguaje clemente puede servir para explicar la posición que se le acordó a esta epístola. A la cabeza de las cartas de Pablo, en el canon de Muratori, no hay sombra de duda respecto a la recepción de esta carta por parte de la iglesia antigua, como prácticamente no la hay en el caso de la iglesia moderna. Bien, o sea, no hay duda entre los teólogos, no hay duda entre los estudiosos de que esta carta de 1 Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo, ya inspirada por Dios. No hay duda porque el propio Clemente de Roma, que fue un apóstol, ya, o un padre de la iglesia, perdón, ya el primer padre apostólico de la iglesia del siglo I, por ahí por el año 95, hace mención entonces en una carta, aquí vemos al lado derecho, ya,
biografía de Clemente de Roma, él hace mención en una carta que envía justamente a los corintios del apóstol Pablo y de su carta que él había escrito entonces en el tercer viaje misionero por ahí por el año 55. Y justamente en esta carta hace mención de un problema que todavía persistía desde los días de Pablo, que eran estas facciones dentro de la iglesia, estos grupos. ¿Ya? Vemos que el problema todavía persistía a pesar de que ya Pablo había sido decapitado, había muerto. Aparentemente el problema se había solucionado, pero todavía seguía estas facciones, estas divisiones dentro de la iglesia. Y esto es terrible, amado hermano, porque esto surge dentro de la iglesia a veces facciones, grupos, ¿ya? Que quieren vivir como en un mundo aparte dentro de la misma iglesia. Y esto no existe. En la casa del Señor somos todos miembros de un mismo cuerpo. No pueden existir facciones. Ya, yo no me junto con este porque no me cae bien. O yo no me llego a este otro porque no habla tan bonito. O me gusta este porque predica mejor. No pueden existir, ¿verdad?, estas facciones que existían en la época del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios. Y vemos que en los días de entonces Clemente de Roma persistía este problema. Entonces Clemente de Roma en el año 95 escribe una carta y hace mención entonces de esta carta de 1 Corintios justamente a los Corintios. Por lo tanto, esta carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo es una carta auténtica, es una carta inspirada por Dios porque es mencionada por uno de los primeros padres de la iglesia, Clemente de Roma. ¿Ya? Aquí también hace mención de que, y dice que el canon de Muratori también hace mención de la carta de 1 de Corintios. El canon Muratori, como vimos anteriormente, es un fragmento ya del Nuevo Testamento escrito aproximadamente que data del siglo VIII ya después de Cristo. Es uno de los fragmentos más antiguos que tenemos hoy del Nuevo Testamento, el cual lleva justamente el nombre ya del sacerdote católico que lo encontró ya en una antigua librería ya o biblioteca. Lo encontró, ¿verdad?, en el año en el año 1672 aproximadamente. Ya se llamaba este sacerdote católico Ludovico Antonio Muratori. Entonces se le dio este nombre a este fragmento del Nuevo Testamento en honor a este sacerdote que lo encontró, ¿ya? Y ahí en la biblioteca ambrosiana de Milandis, ¿ya?, ahí en Italia, fechado en torno al año 170 aproximadamente. Entonces el canon, ¿verdad?, Muratori es un canon, amados hermanos, que es muy antiguo, ¿ya? Y ahí en ese canon se menciona entonces se encuentra la carta de 1 de Corintios. Se imagínense. Entonces esto prueba de que la carta realmente fue escrita por Pablo y es una carta inspirada y que los cristianos de esta época la reconocían como una carta inspirada por el Señor. O sea, la iglesia la reconocía también como parte del canon, por decirlo así. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es a un pequeño, ¿verdad?, comentario exegético de los principales pasajes y temas que el apóstol Pablo toca en esta carta a los Corintios. Las consideraciones iniciales se ocupan de las divisiones que amenazan la armonía de la iglesia. Bueno, los temas, Pablo trata varios temas. Había, como les dije anteriormente, varios problemas dentro de la iglesia de Corintio. Varios enemigos internos Pablo tenía en la iglesia de Corintio. Había un espíritu de sofismo, ya un movimiento sofista. La palabra sofismo, ¿verdad?, es una palabra griega que quiere decir conocimiento, ¿ya? Y eran hombres que le daban mucha importancia al conocimiento, a la oratoria,
a la palabra hablada. ¿Ya? Entonces encontraban, estos se levantaron contra Pablo, diciendo que Pablo no era tan elocuente como Apolo, que Pablo no era un hombre tan elocuente, que su predicación era muy simple, ¿ya? Pero tenemos que entender que cuando Pablo llegó a Corintio y fundó la iglesia, él no quería fundar la iglesia en la oratoria, en la sabiduría humana. Por eso él dice, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, sino que Pablo quería presentarle a ellos el poder de Jesucristo, ¿ya? El poder del Evangelio. Él no estaba preocupado en citar a los filósofos o demostrarles que él era un gran hombre elocuente, a pesar de que Pablo era un hombre preparado, que había estudiado a los pies de Gamaliel, que tenía una formación universitaria ya en la época. Pero Pablo no estaba preocupado de eso. Pablo estaba preocupado de predicar el Evangelio. Entonces posiblemente tenía esta lucha dentro de la iglesia de Corintio, porque había un grupo de sofistas, ¿verdad? Hombres que le daban mucha importancia a lo que es el conocimiento, la sabiduría humana. Otro de los problemas que había dentro de la iglesia de Corintio, habían estas facciones, como dije anteriormente, había problemas de inmoralidad, ¿ya? Recordemos que vivían rodeados en una ciudad inmoral, idólatra, pagana. Entonces había varios problemas que Pablo tenía que solucionar. Había también problemas de desorden en los cultos, en la liturgia de los cultos. Había desorden en cuanto a los usos de los dones espirituales, etc. ¿Ya? Entonces vemos acá que las consideraciones iniciales se ocupan de las divisiones que amenazan la armonía de la iglesia. Os ruego pues, hermanos, Pablo era un apóstol de Jesucristo. Él comienza, ¿verdad?, diciendo, os ruego. Él tenía autoridad en la iglesia. Él tenía derecho y la autoridad para ordenarle a los corintios en estos asuntos. En lugar de eso, con un corazón amoroso, les ruega. Él pide con ellos que sean unificados como creyentes. ¿Ya? Dice acá Pablo entonces en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como dije anteriormente, habían divisiones dentro de la iglesia, ¿ya? Después de la partida de Pablo, posiblemente Pablo consagró presbíteros para dejarlo al frente de la congregación, ¿ya? Y surgieron estos problemas, entonces estas facciones, que unos decían que seguían a Apolo, otros que seguían a Pablo, otros a Cefa, a Pedro, porque eran uno de los 12, ¿ya? Pero aquí Pablo les ruega, no le impone. Pablo, cuando tenía que ser autoritario, cuando tenía que ser duro, lo era, pero también él sabía retroceder y utilizar muchas veces la mansedumbre, la templanza para solucionar los problemas. Entonces aquí Pablo humildemente les ruega a ellos que sean uno, ya que no estén divididos. Ahora dice, después de preparar las mentes para el regaño, actuando como un buen cirujano experimentado, quien toca la herida con cuidado, cuando un remedio doloroso debe ser usado, Pablo comienza a manejarlo más severamente. ¿Ya? Pablo comienza entonces la carta suavecito, con amor, rogando, pero también cuando tiene que ser enérgico, ¿verdad?, para llamarle la atención, para corregirlo, Pablo no duda de hacerlo. Que no haya entre vosotros divisiones. La antigua palabra griega para divisiones es cismata, aunque derivamos de ahí nuestra palabra en español cisma. De esta palabra griega realmente no significa un grupo o una facción, propiamente significa romper o rasgar. La petición de Pablo es que paren de rasgarse uno a otro, rompiendo el cuerpo de Cristo. O sea, miren lo que Pablo le está diciendo acá. ¿Ya? Que no haya entre vosotros cisma, que no haya fractura, que no se rompa. ¿Ya? Un problema muy común hoy en día dentro de la iglesia, muchas veces, que se rompe la comunión, se rompe la amistad, la coinonía. ¿Por qué? Por problemas, a veces por chisme, a veces por diferencia de pensamiento. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de los Corintios, y Pablo les ruega que traten de mantener la armonía, la unidad. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 4 verso 10 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Ya? Aquí Pablo entonces lo amenaza, ¿verdad? ¿Qué queréis?, le dice Pablo.
Pablo deja el balón en su lado de la cancha. ¿Cuál Pablo querían que viniera a ellos? ¿El Pablo con la vara de corrección usada por los pastores para golpear a las ovejas desobedientes? ¿O el Pablo con el espíritu de mansedumbre? No hay duda de que Pablo preferiría venir en amabilidad, pero les dejará esa decisión a los corintios. ¿Ya? O sea que Pablo les pregunta a ellos, ¿qué creen ustedes? Porque había también dentro de la iglesia de Corinto personas que decían de que Pablo era muy débil, ¿ya? De que Pablo no tenía autoridad. Se cuestionaba también, había un grupo dentro de la iglesia de Corinto que cuestionaba la autoridad de Pablo, porque Pablo no había sido uno de los 12 que habían dado con Jesús. Se dan cuenta que Pablo toda su vida tuvo que luchar contra esto, ¿ya? Contra personas que cuestionaban la autoridad de Pablo como apóstol, porque no había sido uno de los 12, ¿ya? Pero sabemos que Jesús se le apareció camino a Damasco y que él mismo, ¿verdad?, lo comisionó para ser apóstol. Pero dentro de la iglesia Satanás levantaba este instrumento para poder cuestionar la autoridad del apóstol Pablo. Entonces vemos que Pablo tenía que enfrentar estas dificultades, luchar, ¿verdad?, por la unión de la iglesia, ¿ya?, para que la iglesia no se dividiese, pero también a veces cambiar de tono, ya usar de autoridad para con los corintios. Al pasar a asunto de disciplina, en el capítulo 5 y capítulo 6, el apóstol ve que es necesario no solo dar instrucción, sino también reprender el espíritu orgulloso y autosuficiente que abundaba. Ya había un espíritu entre los corintios entonces de orgullo, ¿verdad?, y de autosuficiencia. Se sentían ellos autosuficientes, se sentían orgullosos. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ya? Había orgullo dentro de la iglesia de Corinto. Ellos se sentían, ¿verdad?, muy espirituales, se sentían muy privilegiados con los dones espirituales, pero esto no les servía nada porque había fornicación dentro de la propia iglesia, al punto, dice, que había un hombre que tenía relaciones sexuales con su propia madrastra, y ellos no hacían nada, hacían la vista gorda. Entonces Pablo corrige esta situación, llama a los corintios para que disciplinen a este hombre que está dentro de la iglesia, quien sabe está participando en la cena del Señor y participando de las reuniones y llevando esta vida de pecado. El término fornicación es la antigua palabra griega porneia, que en términos generales se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. Originalmente porneia no solo se refería al ir con prostitutas, pero antes de los tiempos del Antiguo Testamento, la comunidad judía usaba la palabra para referirse a cualquier sexo extramarital, incluyendo homosexualidad en su sentido en el Nuevo Testamento. Este es su sentido en el Nuevo Testamento. Los comentaristas acerca de la palabra porneia, las escrituras con esta palabra comprenden toda especie de mezclas ilegales. Pole se debe entender en su mayor latitud del significado, como implicando toda clase de impureza. Bueno, según William Barclay, un gran comentarista, un gran teólogo inglés, decía en uno de sus libros, en los comentarios a la carta a los Corintios, de que la palabra fornicación, ya de la cual viene de la palabra porneia, de la palabra griega, no solo quería decir, ¿verdad?, relación sexual fuera del matrimonio, sino que quería decir todo tipo de inmoralidad. Por lo tanto, un fornicario puede ser una persona que consume droga, un fornicario puede ser una persona que es alcohólica, ¿ya? Un fornicario puede ser una persona que no puede estar sin hablar garabato o grosería, salgan malas palabras torpes de su boca. Todo lo que es, ¿verdad?, impureza, ¿ya?, y que corrompe el alma, es fornicación, es porneia. Nosotros, lógicamente, los occidentales, le atribuimos esa interpretación de que fornicación es solamente relación sexual fuera del matrimonio, pero en la realidad la palabra porneia es una palabra que abarca muchas más cosas. Por lo tanto, cuando Jesús dice que el matrimonio se puede disolver a no ser, no se puede disolver por cualquier cosa, a no ser por causa de fornicación,
No solamente fornicación, adulterio, ¿verdad? No solamente se está refiriendo a relación sexual fuera del matrimonio, sino que también se refiere a todo tipo de impureza. Por lo tanto, un hombre o una mujer que vive con un hombre, ¿verdad?, que es drogadicto y que le hace la vida a cuadrito, como se dice, la vida a pedazo, puede abandonarlo por causa de fornicación, por causa, ¿verdad?, de esa inmoralidad que él practica, o de alcoholismo, etc. ¿Ya? Pablo entonces trata este asunto porque, como les dije anteriormente, dentro de la iglesia de Corintio había este pecado de este hombre que se acostaba con su madrastra, y también había un pensamiento gnóstico, ¿ya?, que decía que el cuerpo no importaba, sino lo que importaba era el alma. Por lo tanto, se podía hacer lo que se quisiese con el cuerpo, se podía pecar con el cuerpo, se podía fornicar. Lo importante para Dios era el alma, porque el cuerpo no resucitaba. Y esto también trajo un problema más adelante, el cual Pablo también trata en esta carta, sobre la resurrección del cuerpo, y que el cuerpo sí es importante porque es templo del Espíritu Santo. Pero como les digo, a pesar de que ellos se habían convertido al Señor, todavía traían cierta enseñanza, todavía estaban, por decirlo así, bañados, vestidos de cierta enseñanzas platónicas, ya filosóficas de la época, y no se habían liberado de esto. Entonces, posiblemente ellos decían, bueno, el cuerpo es malo, así que no importa lo que hagamos con él, podemos fornicar, podemos ir al templo de la diosa Afrodita, tener relación sexual con una de las sacerdotisas, y después venir a servir al Señor, buscar al Señor, porque a Dios lo único que le importa es el alma. Pero aquí Pablo corrige esta situación, ¿ya? Corrige este mal pensamiento. Por eso, en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, les dice: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, aquí Pablo le está haciendo ver de que tanto el cuerpo como el alma o el espíritu pertenecen a Dios y son importantes. De hecho, Pablo va más allá, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? ¿Ya? Por lo tanto, no puede unirse con yugo desigual, no puede unirse con una prostituta, con una sacerdotisa del templo de Afrodita, etc. ¿Ya? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros. Esto significa que tenemos una fuerza, un poder viviendo dentro de nosotros para darnos poder sobre los pecados de la carne. Deberíamos esperar pureza sexual de los cristianos más que de aquellos que no lo son, porque no tienen a Dios viviendo en ellos como nosotros. O sea, ellos no tienen a Dios viviendo dentro de ellos como lo tenemos nosotros. Ya es el privilegio que tenemos los hijos de Dios, de que somos templo del Espíritu Santo y que Dios vive dentro de nosotros. ¿Ya? Un caso de incesto ocupa en primer lugar su atención, seguido por un problema de pleito entre creyentes que se llevaban ante magistrados paganos, y luego por la enseñanza de la santidad del cuerpo. ¿Ya? O sea, fuera de los problemas, ¿verdad?, de inmoralidad que había también pleito entre cristianos de la misma congregación. Y lo peor de todo es que estaban, en vez de resolverlos dentro de la iglesia, ya estaban yendo a juicio. ¿Ya? Y Pablo entonces los reprende, los corrige. ¿Ah? Porque ¿cómo es que no es posible de que puedan solucionar sus problemas dentro de la iglesia? ¿Cómo es que no hay un líder, alguien espiritual que pueda solucionar este problema? Y que tienen que llegar, ¿verdad?, al punto de tener que ir a donde los incrédulos para poder resolver los problemas domésticos que tienen entre ellos como hijos de Dios, como cristianos. O sea, vemos entonces que lo que yo les decía anteriormente, de que no les servía de nada tener todos los dones del Espíritu si se comportaban como niños, como carnales, ¿ya? No como cristianos, como hijos de Dios. Esta última me para el camino para ciertos consejos más específicos respecto al matrimonio y al celibato en el capítulo 7, ¿ya? La discusión a favor y en contra de comer alimento ofrecido a los ídolos es hecha más vital y elevada por la introducción de principios de largo alcance, los que son ilustrados a partir de la práctica del apóstol mismo, incluyéndose los derechos individuales del cristiano
la preocupación por el hermano y la más inclusiva consideración de la gloria final de Dios. ¿Ya? O sea, aquí Pablo entonces trata varios temas, como por ejemplo el tema del celibato, ¿ya? Porque había algunas dudas con respecto a aquellas personas que venían del mundo, venían en concubinato, por decirlo así, o conviviendo. ¿Qué tenían que hacer? Si tenían que abandonar al esposo incrédulo o a la mujer incrédula, ¿ya? Entonces habían estas dudas. Entonces Pablo le escribe, le hace ver. Vemos en 1 Corintios capítulo 7, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Bueno, aquí Pablo entonces, como buen pastor, pasa a orientarlo, ¿ya? Dice él: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero él entiende de que no todos tienen el don de continencia, ¿ya? Por eso él orienta y dice: mejor que se case, que en vez de que se esté, ¿verdad?, quemando. Mejor de que, debido a las necesidades que cada ser humano tiene, tanto hombre como mujer, que cada uno tenga su esposa en santidad, ¿ya? Y que la esposa, una vez que se case, cumpla con el deber conyugal con el hombre. O sea, no esté inventando que le duele la cabeza, ¿ya? Que le duele el brazo, no, sino que cumpla con el deber conyugal. Lo mismo también el marido. No esté inventando que está cansado por la pega, ¿ya?, de que tuvo un mal día. O sea, ambos tienen que cumplir con el deber conyugal y no usar esto como también arma de castigo, ¿verdad?, o moneda de canje. Entonces Pablo vemos que va más allá, y esto me hace pensar de que Pablo, antes de dedicarse completamente al Señor y llevar una vida de celibato, Pablo era casado. Ya, Pablo era un hombre que era realmente casado. Esto nos muestra que Pablo era un hombre casado, porque entra en temas y en cosas que son de conocimiento de un hombre que ha estado casado. Ya, posiblemente cuando Pablo decidió servir al Señor y dedicarse al Señor, la mujer de él lo abandonó o murió, no sabemos, pero Pablo era un hombre casado. Pablo también lo orienta en cuanto a los sacrificios a los ídolos, ¿ya? En cuanto a los sacrificados a los ídolos. Recordemos que, como les dije anteriormente, la ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita, era una ciudad con mucha actividad comercial, y era costumbre en la época de que los gremios, ya póngale usted, de fabricantes de tiendas, de vendedores de tela, se juntasen muchas veces para almorzar, para comer, para intercambiar ideas. Y en estos almuerzos se traía muchas veces carne que había sido antes consagrada a los ídolos. Quién sabe, ¿verdad?, había sido llevada a una parte de la carne, había sido llevada al dios Apolo, al templo del dios Apolo. Entonces muchos cristianos, lógicamente, se sentían en libertad y sentían que esto no le afectaba, porque, como dice Pablo, un ídolo nada es, ya, y no tiene poder ninguno. Entonces un cristiano puede decir: no, yo soy libre, no tengo ese problema, puedo compartir con los otros, ¿verdad? Esto a mí no me va a afectar. Pero Pablo le hace ver también de que hay hermanos que son más débiles y que su fe puede ser herida al verlo a ellos sentados en la mesa compartiendo con un pagano, y sabiendo que la carne ha sido ofrecida a Afrodita o a Apolo o a un otro dios de la época. Entonces Pablo lo orienta aquí, ¿verdad?, para que ellos no hieran la fe del hermano más débil, la mente del hermano más débil, y que se abstengan muchas veces. Ya se abstengan, que no abusen de la libertad que tienen en Cristo. Si bien es cierto, Cristo nos hizo libre, ya no estamos sujetos a leyes ya de hombre, pero tampoco podemos abusar. Esto es lo mismo que pasa hoy en día cuando nosotros vamos a un casamiento, a una cena, nos colocan una botella de vino en la mesa y podríamos hasta servirnos sin ningún problema. Si usted se puede servir un vaso
¿ya? Y usted dice, bueno, yo no tengo problema porque esto a mí no me va a descarriar, no me va a apartar los caminos del Señor. Pero de repente se da el caso de que hay un hermano que es más débil en la fe, un hermano que fue liberado del alcohol, de la vida alcohólica, y se va a sentir ofendido, se va a sentir herido. Y esto puede ser verdad incluso de tropiezo para él. Entonces es mejor abstenerse. Es lo que Pablo dice acá en la carta en el capítulo 8. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento desvanece, pero el amor edifica. Y así alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ya, y aquí comienza a dar una serie de orientaciones, haciéndole ver que lo más importante es la ley del amor. ¿Ya? Así como Cristo se sacrificó por los demás, pudiendo huir de la cruz, pudiendo, si no quería, no pasar por la cruz, así nosotros muchas veces tenemos que sacrificarnos por aquellos que son más débiles y no abusar de nuestra libertad en Cristo. Dice, a este le siguen asuntos que tienen que ver como con el culto público, entre ellos el decoro de las mujeres y la práctica correcta de la Santa Cena. Capítulo 11. Tras lo cual viene una larga sección respecto a dones espirituales y su ejercicio, con un elogio al amor colocado como una gema en el centro mismo de esta sección, capítulo 12 al 14. ¿Ya? Entonces en el capítulo 11 Pablo trata sobre algunos asuntos de decoro. Ya vemos en el versículo 5, el capítulo 11, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí Pablo le hace ver que es bueno que la mujer ya durante el culto use el velo, porque no es bueno, no es decoroso que la mujer ore o profetice sin cubrirse la cabeza. Y en lugar del velo, dice Pablo, si no tiene velo, le es dado el pelo largo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Qué pasa hoy en día? Porque nosotros tenemos en la iglesia a veces hermanas que tienen su pelito cortito, ¿ya? Pero eso ya es asunto de cada uno, ¿verdad? De moda, de sentirse bien. Pero ¿por qué Pablo toca este tema? ¿Ya? Pablo toca este tema del velo, ¿ya? Del velo que se usa o bien el cabello. Porque en la época, dicen los historiadores, que las prostitutas que servían en el templo de la diosa Afrodita se rapaban la cabeza, ¿ya? Entonces si veían que una de estas prostitutas llegaba a la iglesia, se convertía al Señor y seguía con su para no dar una mala imagen, una mala impresión, ¿ya? Y para que todos no la apuntasen como prostituta, Pablo orienta que use velo, que se cubra, ¿ya? Para que nadie sepa entonces que ella viene de esa vida, ¿ya? O la tilden, ¿verdad? Como una prostituta del templo de Afrodita. Ahora los rabinos, en cuanto a esto yo estuve investigando, hasta el día de hoy a las mujeres las hacen usar el velo, ¿ya? Sobre todo a las mujeres ortodoxas, judías, le hacen usar un velo o una peluca porque dicen, ¿por qué razón? Porque dicen que dentro del cabello de la mujer hay algo de sensualidad que provoca al hombre, ¿ya? Que el cabello tiene algo de sensualidad. Y bueno, hablando con toda sinceridad, si ustedes se dan cuenta, ustedes se fijan que la mujer de por sí se cuida mucho el cabello, ¿ya? Y una mujer cuando quiere coquetear mueve el cabello, ¿ya? Mueve el cabello, usa el cabello. Entonces hay algo de verdad en esto. Entonces Pablo, por esa razón, ¿ya? Para que el hombre no fuese seguramente tentado, seducido, entonces Pablo les pide que usen el velo, ¿ya? El velo durante el culto, durante la reunión, ¿ya? Para así no provocar o seducir a los hermanos dentro de la iglesia. Pero eso, como les digo, es un tema histórico, es un tema cultural de la época, ¿ya? No sé hasta qué punto hoy en día podría ser aplicable, ¿ya? Pero eran orientaciones que Pablo estaba dando en su momento, ¿ya? En su momento, amén. Nadie decía alguien por ahí, el pastor Alejandro dijo, ¿verdad? Que tenían que usar velo. Ya no estoy diciendo eso. Pero es verdad que se ve bien una mujer que tiene su pelo largo, es verdad. Eso sí es verdad, ¿ya? Pero si alguien quiere usarlo también más corto, bueno, o sea, ahí ya es un tema de gusto, ¿ya? Pero por esa razón Pablo toca
este asunto. Otro asunto más también que Pablo toca dentro del capítulo 11 es el tema de que la mujer debe callar dentro de la congregación. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque hay muchos pastores que usan esto, ¿verdad?, para decir que una mujer no puede predicar, la mujer no puede ministrar los dones, la mujer no puede coordinar, la mujer no puede hacer nada dentro de la iglesia, no ser acompañada al hombre. Esto es mentira. Pablo no está refiriéndose a eso, ¿ya? Cuando Pablo dice la mujer calla en la congregación, ¿ya?, preguntad en las casas a vuestros maridos, le dice, ¿ya?, es porque se daba, como le digo, un desorden dentro de la iglesia de Corinto durante los cultos. Las mujeres alzaban la voz y le hacían preguntas a veces a los hombres, a sus maridos, de cosas que no entendían. Y entonces ustedes entenderán que se arma un problema dentro de la liturgia del culto, ¿ya?, cuando hay ruido. Interrumpían la predicación, interrumpían, qué sé yo, la alabanza, los himnos. Entonces por eso Pablo da esta orientación de que las mujeres caen en la congregación y le pregunten en las casas a sus maridos. Así dice el texto, ¿ya? Pero no quiere decir que la mujer no tiene que tener ninguna oportunidad para servir al Señor. Verso 20-21, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Se imagínese usted el desorden que había, con respecto también a la cena del Señor. Por eso Pablo también orienta, ¿ya? Y habla acerca en el capítulo 11, a partir del verso 20, porque yo recibí del Señor la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, etc. Ya, o sea, Pablo da una orientación de cómo tiene que ministrarse la cena, de cuál es el significado espiritual de la cena del Señor, ¿ya? Para que no hubiese este desorden, estos abusos, como le dije anteriormente, de que aparte de la cena se practicaba la comida, ¿ya?, o la cena que se llamaba ágape, o la cena del amor, para compartir una comida, y muchos, ¿verdad?, practicaban lo que era la glotonería, y otros se embriagaban. Entonces Pablo corrige esto. En el capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo habla acerca de los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, ahí comienza también a hablar acerca de los dones espirituales, las categorías de dones que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado, que deben usarse, pero todo debe hacerse con orden, ¿ya?, y decencia. Pero Pablo les muestra un camino más excelente a partir del capítulo 13, que es el camino del amor. Pablo dice en el capítulo 12, procurad los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿ya? Entonces Pablo le hace ver que mejor es el amor, ¿ya?, que muchas veces que los dones, porque los dones un día van a cesar, ¿ya? Cuando vamos a la presencia del Señor no vamos a necesitar más los dones, no vamos a necesitar más el don de revelación, el don de profecía, ¿ya? Lo que va a permanecer ahí es la fe y el amor, ¿ya? Y en el capítulo 14 les dice seguir el amor y procurar dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque también había un problema. Los hermanos de Corintios pensaban que el que más hablaba en lengua era el más espiritual, así que ustedes se imaginarán el desorden que se producía en los cultos cuando todos comenzaban a hablar en lengua. Entonces aquí en el capítulo 14 Pablo coloca orden. Le dice, ¿verdad?, que hable en lengua a no ser por 2 o 3, ¿ya? Y los demás callen, dice, ¿ya? Y que tiene que haber interpretación. Si no hay interpretación de lengua, entonces tiene que callar. Hable para sí mismo, ¿ya? Pero más importante que profetizar es, que hablar en lengua es profetizar, que procuren el don de profecía, porque así no solamente se edifican a sí mismos, sino también edifican a los demás, ¿ya? Bien, aquí Pablo entonces da estas orientaciones que son orientaciones prácticas, a partir de preguntas que posiblemente surgieron en la carta que le enviaron al apóstol Pablo. La epístola se eleva hacia su clímax en el capítulo de la resurrección, en el capítulo 15, después de lo cual va decreciendo hacia admoniciones varias, mención de planes personales y saludo hasta el capítulo 16. ¿Ya? Entonces en el capítulo número 15 Pablo les habla acerca de la resurrección, porque como les dije anteriormente, había también
dentro de la iglesia facciones gnósticas que no creían en la resurrección del cuerpo. Para ellos solamente el alma tenía validez y lo único que salvaba era el alma. A Dios le interesaba solamente el alma. Pero acá Pablo le hace ver, ¿verdad?, que la resurrección es real, que el propio Cristo resucitó con su cuerpo y es lo que el Señor va a hacer. Y aquí en el capítulo 15 entonces le habla acerca de la resurrección. Capítulo 15 verso 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Se da cuenta? Había algunos que decían dentro de la iglesia: no hay resurrección de muertos, no creían. ¿Ya? Pero Pablo le hace ver que sí hay resurrección, ¿ya? Y resucitó, dice Pablo, al tercer día. El hecho de que Jesús resucitó al tercer día es parte del Evangelio. Jesús fue un caso único. Él no lo hizo ni resucitará en alguna resurrección general de los muertos. En vez de eso, Él resucitó al tercer día después de su muerte. Esto también demuestra la credibilidad de Jesús, porque Él proclamó que resucitará 3 días después de su muerte. Bueno, hay varios pasajes ahí que yo coloqué que muestran, ¿verdad?, que Él proclamó incluso antes de que Él iba a resucitar. El apóstol Pablo hace mención en el capítulo 15 que Jesús, después que resucitó, se le apareció a varios hermanos y a más de 500, dice. Se le apareció durante muchos días. O sea, hay prueba histórica ya de que Jesús resucitó. Nuestra religión, como dice Charles Spurgeon, no está basada sobre opiniones, sino sobre hechos. Escuchamos personas en ocasiones decir: estos son tus puntos de vista, estos son los nuestros. Lo que puedan ser tus puntos de vista es un asunto pequeño. ¿Cuáles son los hechos del caso? Bueno, nosotros tenemos nuestra religión, ¿verdad?, está basada en hechos. ¿Por qué? Porque el propio apóstol Pablo lo dice. Se le apareció a mí, se le apareció a Cefa, se le apareció a varios hermanos y a más de 500 hermanos. O sea, hay hechos históricos que demuestran que Jesús resucitó. Por último, en el capítulo 16, Pablo dice: velad, está firme la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Ya? Entonces aquí Pablo le está diciendo: velen, vigilen, que es lo que le estaba faltando a la iglesia de los Corintios, velar. ¿Ya? A veces es bueno orar, es importante, no podemos estar sin oración, pero no nos sirve de nada orar 2-3 horas si no velamos, si no vigilamos. ¿Ya? No vigilamos lo que hablamos, no vigilamos con nuestro carácter, con nuestro temperamento. ¿Ya? Explotamos por cualquier cosa, ofendemos a las personas ligeramente. ¿Ya? Debemos, ¿verdad?, velar, orar, pero también velar. Y es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Ustedes son muy espirituales, ustedes tienen muchos dones, pero no velan. ¿Ah? No velan, caen con facilidad, pecan con facilidad. Está firme, les dice, en la fe, portaos varonilmente. O sea, estén a la altura, compórtense y esfuércense, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bien, mis queridos Talmidim, que Adonai, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de esta clase. Próxima semana, Dios mediante, estaremos estudiando entonces segunda carta a los Corintios. Shalom Ubrajá, Shabua Tov, paz del Señor, buena semana. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.